tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos en un programa más de Homo Políticos, un capítulo muy interesante en la familia de los podcasts, donde el día de hoy vamos a platicar con el doctor Dagoberto Flores Olvera sobre un artículo que él hizo, y lo que queremos expresar de antemano que este foro es un foro completamente abierto para generar, para debatir ideas, pero no implica realmente el contexto real del discurso de nuestro proyecto, dado que es un proyecto multi y transdisciplinar. Y entonces el día de hoy vamos a platicar un artículo que el doctor Dagoberto Flores Olvera, que ya había tenido la oportunidad de acompañarnos anteriormente para hablar un poco de la anomia siliente, pero ahora vamos a incursionar un poquito en video, vamos a platicar uno de sus artículos que él hace una crítica al país de uno de Denise Dresser, que es una de sus obras más recientes que ha realizado. Y entonces, doctor, antes de que iniciemos este programa, me gustaría, porque tenemos una mesa muy grande y creo que va a ser muy enriquecedora, pero bueno, vamos a presentar los que nos encontramos en la mesa y somos Carlos Ariel, Cristóbal Rosiles Schlizik, Dagoberto Flores y Miguel Ángel Tepos. e Iván Adelchi para servirles. Doctor, pues, en primera parte, ¿por qué surge este artículo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto de que surge este artículo? ¿A partir de qué libros? Gracias, Iván. Siempre he seguido de cerca a Denise Dresser en las conferencias que da, en el ITAM donde yo doy clases, o en la misma televisión, en el canal 106, en la hora de opinar. Y realmente es de ponerle atención cómo sobresale dentro de todos los posibles críticos de la política económica de nuestro país. Ella es una buena politóloga, se dedica a criticar y a investigar bien de cerca, sin temor y valerosamente. Y me ha llamado la atención lo que publica. Cuando vi su último libro, corrí inmediatamente a comprarlo y me di cuenta que estaba agotado, entonces definitivamente algo tendría de bueno. Lo empecé a perseguir hasta que lo encontré y lo compré. Excelente. Sí, definitivamente ya era un bestseller desde que estaba a punto de salir. Y después de leerlo, me dediqué a tratar de contactarla, porque tenía interés en hacerle ver que podía enriquecer muchísimo más y asentar bien sólidamente su crítica y su propuesta. Porque pues, es lógico que ella es politóloga y economista en el sentido de la política económica, y ese es su enfoque, pero el problema es que quiere ella resolver todos los problemas de México con ese enfoque. Tú bien empezaste a hablar de que esto era multidisciplinario, y ya cuando hablas de un país, un político, muchos, se dedica a todos los aspectos: educación, agricultura, economía, política, etc. Y no puedes decir, nuestro país está mal y su medicina es esta, y decir que la medicina es económico-política. Entonces, en el afán de dialogar con ella y presentarle una de las tantas aristas que pueden ofrecer una solución a nuestro país, y que es nueva y que poca gente conoce, como ya lo hemos platicado la vez anterior, la anomia siliente, que es uno de nuestros problemas, y la resiliencia anómica, que definitivamente todavía no ha incursionado bien en nuestros medios de desarrollo en el área educativa. Y ella habla de educación, y ella habla de salud, y ella habla de desarrollo económico, pero le falta muchísimo esta parte. Entonces, buscándola, le mandé mails, le mandé Twitter, le mandé de todo, no contestaba nada. Entonces me puse literalmente a hacer de investigador, a ver dónde iba a hablar para estar atrás, y finalmente la encontré y le pedí que me firmara el libro. Me metí 10 minutos antes donde estaba ella, no había nadie, y dije, pues, no veo problema en tocarle aquí, y pedí una cita o su mail, conseguí, ya tenía 2 mails de ella, pero no contesto. Entonces llegué con ella y le dije, mira, yo sé que no es el momento de firmar, pero no vengo por una firma, vengo porque necesito pasarte un mensaje
de un aspecto que puede complementar tu libro. Me puedes dar tu mail. Entonces le dije, mira, tengo dos mails aquí en tu libro, dice Denise Dresser, mexicofirme.com y mexicanista.com. El de abajo no, el primero México Firme sí. Pues ya te escribí ahí, no me contestas. ¿Crees posible contestarme? Es importante este mensaje. Sí. Le mandé el mail y tampoco contestó. Pero de todas maneras, le dije, mira, en 2 segundos, esto es Anomia y esto es recién. Pero estaba tan nerviosa y dice, ya estoy como me aborda así, o sea, ¿quién es? Era muy difícil, no era el momento ni el espacio. Pero pues era la única oportunidad. Como vi que no me puso tanta atención, después, durante su presentación al final, dijo preguntas y levanté la mano. Ya le dije, bla, esto es. Y se pone a defenderse sin escuchar y me contesta otra cosa. Pero su tema es lo que usted mencionaba, ¿no? Cuando tuvimos una experiencia diferente, que usted lo que quiere denotar es la anomia siliente. Que yo creo que sería interesante, porque creo que no hemos definido esa parte, que es muy importante. ¿Qué es la anomia siliente y qué es la resiliencia anómica? Gracias, Iván. La anomia siliente es un constructo compuesto por varios elementos que se puede decir que logra una incompetencia aprendida en una sociedad. Emil Durkheim habla de anomia desde 1894 y realmente no es esta la anomia a la que nos referimos. Ya está como a partir de ahí señalándose otro fenómeno donde la sociedad no necesariamente llega hasta el suicidio, como habla Emil Durkheim, pero sí llega a tener una característica como la que vemos en América Latina, Asia y África, en la que nos creemos inferiores, débiles, incapaces. Y esto es aprendido. Y esto es aprendido en el hogar, y esto es aprendido en la escuela. Y se refuerza en el transcurso de tu crecimiento, en el trabajo, en la política, etc. Lo opuesto es la resiliencia. La resiliencia se empieza hace ya más de 50 años con Alan Clark y Ann Clark y Boris Cyrulnik y otros más, que hablan con niños en riesgo, que han sido maltratados, que han sido abandonados, que son huérfanos y que tienen un shock postraumático tan fuerte que les cuesta salir adelante en la vida. Investigando a estos niños se encuentran que el ser humano tiene algo que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad para afrontar cualquier adversidad y salir fortalecido de ella. Todos los seres vivos nacemos con ella. El problema es que conforme pasa el tiempo, los papás nos queremos involucrar tanto en la formación de los hijos que disminuimos la resiliencia y empezamos a construir anomia siliente. Entonces, en lugar de que afrontemos y dejemos que crezca nuestra habilidad, nuestra competencia para afrontar todas las adversidades en la vida, empezamos a pensar que no tenemos la capacidad de afrontar. Entonces son 8 pilares la resiliencia. Es otro constructo. Afrontamiento, autonomía, autoestima, conciencia, responsabilidad, esperanza y optimismo, sociabilidad y tolerancia a la frustración. Si le damos la vuelta a la moneda, vamos a encontrar la anomia siliente. No afrontamos, no somos autónomos, somos muy dependientes del papá, de la mamá, del tío, del padrino, etc. Tenemos baja autoestima, inseguros de nosotros mismos, no tenemos conciencia de qué pasa en nuestro entorno, entonces no aprendes nada, no tienes esperanza. Ahorita está creciendo mucho un pesimismo y después vamos a hablar un poquito de la campaña de Peña Nieto, cómo él investiga qué está pasando en nuestra juventud, identifica un poco, sin saber que está investigando la anomia siliente, identifica 2 o 3 factores de estos, de pesimismo, y le da lo contrario al pueblo para que vote por él. Yo me siento pesimista, que no puedo. Tú sí puedes, tú sí vas a lograrlo. Entonces la gente va por allá. Y lo otro opuesto que vimos es, no soy tan sociable, no sé trabajar en equipo, no entiendo esa parte de sinergia social. Y la última, que no toleramos nada a nuestros fracasos, somos poco tolerantes a la frustración de nuestros errores.
se ve así muy rápido en una pareja, con un matrimonio, en una familia, en un trabajo inclusive. En el primero que te molesta y te frustra algo, ahí nos vemos, ahí muere y se acaba la relación de pareja, se acaba, no duran las parejas 6, 1 año, ya sean matrimonios 1 año y medio, los trabajos entran y salen, o sea, hay una rotación y hay un pesimismo porque no crees que la vas a hacer. Esa es la motivación. Sí, yo veo en tu escrito que eres muy ávido para detectar las cualidades y los defectos de los autores. He estado revisando El País de Uno y coincido contigo cuando hablas de que Denis es muy crítica. Creo que la gran virtud del libro de Denis es que nos presenta los problemas de una manera clara. Sin embargo, coincido contigo en de que cuando llega la parte de las soluciones ya no es tan clara. Es muy genérica, pero no da propuestas concretas porque dice, hagan esto, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el primer paso? El 1, el 2, el 3. Ahí sí como que se queda un poquito corta, pero creo que sí nos deja, como que nos deja la carta abierta en cierto aspecto para que nosotros reflexionemos y nosotros construyamos la solución desde la visión que ella tiene, pero sí me hubiera gustado que ella hubiera propuesto más. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Definitivamente el libro de ella tiene cosas muy buenas. Hablando propositivamente, ella tiene la habilidad y la claridad de señalar, porque lo ha hecho por muchos años. Y es muy buena crítica, como todo ser humano, es muy fácil señalar lo malo, no nos gusta ver lo bueno, los periódicos te señalan mucho de lo malo y poco de lo bueno. Entonces sí, es muy, y además vende mucho lo que es amarillista. Aquí está la gente muerta y hay sangre y aquí hay corrupción y aquí se están robando el petróleo y todo el mundo, lo que es amarillista vende y llama la atención. Eso pues hace un personaje y una popularidad. Sin embargo, no está mal el que nos estén señalando las cosas, que se llama espejeo, que nos pongan un espejo enfrente a los mexicanos, para que ya nos quede claro, porque algunas gentes creen que pues, es normal. Desde niño oigo que sin tranza no avanzas, y creo que así es la vida. No, tienes que poner un espejo y hacerte ver que eso no es así. Se acostumbra uno a lo malo, llega un punto desde un niño que lo ves, y dices, pues así son todos en mi clase, pues vamos a copiar, tirémosle al panzazo, ¿no? En otros países, la verdad, no existe tal cosa. Vas a buscar todo el conocimiento. Hablando de esto, bueno, hace poco, con los radioescuchas de Homo Políticos hablan de esto, yo estuve 5 meses y medio en el extranjero, hace poco estuve en Polonia. Y leyendo su artículo me acordé de muchas cosas de las que platiqué con algunos mexicanos que se encontraban allá, que hicieron su vida y que actualmente pues se dedican a dar clases, a la investigación en aquellos lejanos territorios. Y me acuerdo que muchas de sus experiencias, de muchos de sus comentarios iban con respecto a esto de que no, en México siempre las cosas están mal, no vamos a avanzar, es que la gente no aprende, etcétera, 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 y siempre, absolutamente siempre estaban hablando de lo malo que ocurre en México. Y es que también las únicas noticias que llegan allá, al menos por los medios más tradicionales de comunicación, es lo malo, ¿no? Que siempre, que los 14 muertos, que los 30 desaparecidos, que los descabezados en quién sabe dónde, y las buenas noticias no salen, ¿no? Entonces, como se estaban dando clases de estudios latinoamericanos y se daban clases de México contemporáneo, pues al menos yo junto con él tratamos de cambiar un poco la visión y de buscar el lado optimista de las cosas, porque era un punto que no se tocaba y que sigue sin tocarse mucho en aquellos lugares, y que, bueno, tanta mala noticia ha inclusive degenerado la forma de ver al mexicano. En lugar de ser ese tipo afable, agradable, buena onda, que siempre ve el lado bueno de las cosas, a decir, no, que este vende droga, que este va a matar a alguien, que este es muy violento, y al punto de generar
un constructo de odio sin razón, de un odio aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer este tipo de reflexiones y buscar la manera de contrarrestar esa anomia asiliente y de encontrar la manera de salir adelante. Gracias, Chris. Me gusta tu comentario, porque enriquece lo que sucede afuera de nuestro país, que es también importante estar consciente. No hemos visto, fuera de las campañas turísticas, campañas que vayan construyendo una imagen de nuestro país afuera. Sí, que esa es una real labor que tenemos que hacer. ¿Qué imagen tenemos de Colombia? La misma que tenemos, Camilo. Esa. ¿Qué imagen tenemos de Brasil? A mí me da miedo hasta caminar por Río, en las favelas, y sales así como que eso es espantoso. Y igual, o sea, no vas formando con cuidado lo que otros países sí están construyendo. Tú vas a España y sí tiene una bonita imagen, vas a Suiza, una bonita imagen, Italia igual, todos tenemos una imagen diferente de estos países. ¿Qué piensas de Japón? No piensas nada malo, y tiene sus cosas malas. Todos los países Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, creo que esa es nuestra obligación, mostrar la verdad, no mostrar un pesimismo constante. Claro, estamos alimentando a los pesimistas. Si tenemos una población pesimista, pues le tiras pesimismo y se la comen, y están felices, y se vuelve más adicción y quieren más. Y mientras más le sacan, más quieren, y eso vende y eso está bien. Pero yo no creo que Denise Dresser haya estudiado en tan buenas universidades en Estados Unidos y en otros lados, y haya dado ya conferencias y clases y todo, para que venga aquí a México a señalarnos la basura y todas las heridas que tenemos y lamentarnos. O sea, yo creo que ya estamos bastante cansados, esa es mi opinión, para dedicarle más tiempo a producir estos libros. O sea, Denise está resumiendo aquí lo que ha escrito por años. Sí, no es nada nuevo, y los políticos así lo dicen. Hay una frase, tuve un tío político, fue el gobernador de Aguascalientes, Miguel Ángel Barberena. Barberena siempre decía, mira, cuando ves que hay algo así que es alarmante, que te están señalando algo malo a ti, ¿qué tiene de nuevo eso? Oye, eso no es nada nuevo, con eso ya le bajaste el volumen al problema. Y realmente sí, no vamos a estar diciendo, esto pues no es nada nuevo. Pues realmente sí es algo que viene desde Ramos, por favor. Estamos en 1932, diciendo lo mismo. ¿Cómo es el mexicano? Sigue siendo igual. Pero ¿de qué nos sirve que te estén diciendo todos tus defectos todos los días? Y mientras sigues creciendo y te lo siguen diciendo, te va a ayudar. De hecho, hay un señalamiento muy importante que haces, en mi opinión. Me parece que la sociedad mexicana, de la anomia siguiente que más sufre es de desesperanza y pesimismo. Leía que las parejas, digamos, ancianas de los pueblos comentaban que por qué ahora todos se divorcian. Decía que porque la relación de ellos duraba más, simplemente porque habían crecido una generación que estaba acostumbrada a componer o reparar las cosas que ya no servían, no a desecharlas, como es ahora. Entonces ese pesimismo y esa desesperanza de la cual hablabas se marca mucho. Pero el señalamiento que tú hacías es que un político y un politólogo deben tener una cultura amplia, una conciencia clara, de las disciplinas de las humanidades, no solo de política económica como marca Denise, ¿no? Y esto va muy relacionado con un politólogo de la UNAM, por lo general tiene una conciencia social muy marcada y no lo increpan seguido, ¿no? De verdad. Pero me parece que es justo eso. Por lo general se trata de ir en contra de esa desesperanza, de ese pesimismo, y simplemente creo que nos topamos con artículos muy seguido de los decapitados, de la violencia en México, del narco, pero que pareciera que no dicen nada nuevo, que no aportan nada nuevo, ¿no? Y dejan a la sociedad de lado completamente. Y me parece que tu señalamiento de qué es un político y un politólogo es, no sé, muy, muy importante. Es que siempre nos confunden, politólogos y políticos y politólogos. Sí, es cierto, Chris. Miguel Ángel, yo creo que si yo fuera diputado, así dice el cantillo. Por eso me acordé. Insiste en recordarme. Sí. Si yo fuera, ¿desde cuándo se viene diciendo eso?
si yo fuera diputado tengo que saber, por lo menos conscientemente, qué está pasando en mi distrito, ¿no? En educación, en todas las secretarías, para yo poder opinar. Si sale una ley o si va a salir un proyecto de ley, poder participar y enriquecerla de alguna manera. Pero si no tengo idea, si estoy fuera de la conciencia, de mi entorno, si no voy a escuchar como democráticamente debe hacerse, porque yo, ahorita acaban de discutir en esa hora de opinar, ¿qué es tan importante o más importante los diputados con los que hay que votar que por el presidente? Porque efectivamente el Congreso tiene más fuerza que un presidente. Entonces, ¿quién sabe quién es su diputado? ¿Quién es el que lo representa? Nadie. ¿En qué distrito está? Ni idea. ¿Por qué vas a votar? Ay, de eso no sé. Entonces, estás más preocupado por el presidente que por el resto, que también es importante. Entonces, un político, llámese diputado, llámese secretario, llámese presidente, tiene que preocuparse definitivamente de todo. Aunque sea yo secretario de Educación, tengo que saber de salud y de qué está pasando, de enterarme de lo fundamental de mi país, y un presidente no lo digamos. Entonces, el problema con esto es que tú vas a los más influyentes, a los líderes de opinión, y se basan mucho en la economía, en la política, y casi ahí se quedan. ¿Y quién les apoya? Pues el Banco Mundial, donde es pura economía, la CEPAL, pura economía, y cuando empiezan a traspasar un poquito, es un porcentaje así, educación, salud, y así vas bajando. Y dentro de eso, uno de los pilares más importantes hoy en día en el mundo, porque ya está claro en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, es la resiliencia. Y aquí no se toca eso para nada, o sea, se le da desconocimiento total. Pregúntale a quien quieras de educación del término y no lo conoce. Y no está mucho menos mencionado ni un poquito en el programa de educación nacional para nada. Entonces, creo que cuando Denise dice, voy a hablar de educación, y tiene un capítulo de educación, sí, se pone a decir lo que ya sabemos. Es decir, si yo veo la televisión podría escribir lo mismo. Eso no tiene chiste, digo, para estudiar un doctorado, como ella estudió en esa universidad, yo hago una investigación bien profunda, y ella no es sola, no sé si te acuerdas en esta presentación, tenía un equipo ahí como de 20 gentes que la acompañaban, y que les agradeció porque ellos participaron en hacer el libro. O sea, ellas le hacen toda la ¿cómo le dicen? La talacha, y ella pues dirige y está bien, digo, pues así se acostumbra en eso, no se va a poner ella a hacer talacha. Doctor, me parece muy interesante que usted está mencionando. Podemos ver ejemplos de resiliencia, pero obviamente no se conoce con ese término de resiliencia, de parte de algún sector de la sociedad actual. Entonces puede decir, mire, este grupo determinado siento que sí está siendo resiliente. Mira, hay se puede llamar casos de éxito o casos resilientes. Si tú entras ahorita a la página web de la Universidad de Stanford, California, ellos tienen el proyecto Resiliencia, se llama The Resilience Project. Lo abres y aparecen casi 200 fotografías. Picas una y es un caso de éxito. Es un caso de cómo hizo crecer sus 8 pilares de resiliencia un estudiante de Stanford, hasta un maestro de Stanford, y así tienen todos los casos de éxito, pero de éxito resiliente, que tuvieron que afrontar las adversidades y no pudieron con ellas. Puedes entrar a la página del instituto id.la.org y ahí está abajo está el link y te sale directo, porque si no te va a costar encontrar ya lo encontraste. Entonces, sí, ese es un ejemplo. Te vas a Australia y está The Resilience Institute, que también tiene una lista de casos. Nosotros estamos trabajando en eso. Hemos trabajado con jóvenes y te encuentras jóvenes que les ha costado, por ejemplo, una chica que su historia se llama, no puedo decir su nombre, se llama Lupita. Y Lupita se queda sin papá y sin mamá. Las probabilidades de éxito ahí se empiezan a reducir, aparentemente, porque dentro del estudio se ha demostrado que a veces si los papás no se involucran
ante las adversidades de los hijos surge mejor. Entonces ella no tenía papás que se metieran, tuvo que afrontar ella solita, tuvo que autónomamente resolver sus adversidades, y le engaña al muchacho y luego la deja embarazada y luego el muchacho se le muere y ella tiene que salir adelante, mamá soltera. ¿Cuántas mamás solteras hay que son casos de éxito resiliente? El 90%. Con eso te puedo voltear a ver una mamá soltera que esté bien su hija, que esté bien ella, y es un éxito de resiliencia. ¿Cómo sale adelante? Porque los papás no le apoyan, porque se quedó embarazada y pues, es tu problema, muy típico. Y ella, pues sin papás y sin marido, tiene que trabajar, tiene que estar en la guardería, tiene que cuidar su vida y su salud. Y entonces, si tiene éxito, es un caso, y de esos tenemos varios conocidos. Te puedo sacar una lista sencilla. Un señor de OmniLife. ¿Quién era el señor de OmniLife? ¿Se han oído ese caso? ¿No? Entonces, OmniLife. OmniLife es un señor que no tenía tampoco mucho y empieza a vender algunas cosas porque se encuentra con la coyuntura de una gran adversidad. Generalmente, si tú te enfrentas a una adversidad y lo tienes que hacer solo, la naturaleza hace que surja no solo adrenalina, como ya se sabe, sino que surja además tu resiliencia en tus 8 pilares. Empiezas a ser tolerante a que no resuelves y no resuelves y no resuelves, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Eso es tolerancia a la frustración. Y empieza a salir por naturaleza tu resiliencia. Entonces, hay 3 tipos de resiliencia en este sentido. Uno, la resiliencia que estudian estos científicos ante una persona que tiene un shock postraumático, estamos hablando ya posterior a una adversidad que no pudo resolver, en la guerra o en un niño huérfano. Y los trabajan con toda la técnica psicológica. Les refuerzan estos pilares y salen adelante. Eso se llama resiliencia simple. Así empezó la resiliencia por años, casi 50 años. Y todavía se siguen estudiando en muchas universidades, en las escuelas de psicología, en los niños. Pero poco a poco han ido la psicología positiva con Martin Seligman y otros a darse cuenta que el ser humano, todos tenemos necesidad de hacer crecer nuestra resiliencia, porque resulta que la vida se trata de adversidades. No hay un día que no tengas una adversidad. Entonces, si tú no eres un... ¿se puede decir aquí malas palabras? No. Si tú eres un buenísimo para resolver adversidades, ya lo hiciste en la vida. Claro, para llegar a resolver adversidades tienes que ser optimista, tener esperanza que lo vas a resolver, ser afrontador, tener autoestima alta, tener conciencia de qué está pasando, ser tolerante a la frustración, ser responsable, aprender a vivir. Entonces todo es sí, y todo eso te va a ayudar a salir adelante. Me parece que señalas en tu artículo que Denise invita a enfrentar los problemas políticos y económicos, solo a enfrentarlos sin saber muy bien las competencias. ¿Con eso te refieres a que no está considerando la anomia de la sociedad o que no tiene una mira hacia la resiliencia? Sí, fíjate que Denise, como decíamos al principio, tiene muy buenos señalamientos. Y ella trabaja, digamos en esto, ¿se acuerdan de Stephen Covey? Que también ya lo hemos mencionado, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey habla, uno de los hábitos es que tienes que trabajar con cuidado lo importante y no nada más lo urgente. En la política nos encanta lo urgente porque pues, es lo que nos hace votos y lo que nos hace congraciarnos y buena voluntad, etc. El problema es que si trabajas, y Denise eso es lo que señala directamente, atiendan a lo urgente. Nos están robando, urge que se haga algo, pero ¿quién está trabajando lo importante? Entonces lo importante aquí es educación, por supuesto. Lo importante es ver lo bueno y promoverlo, nuestras fortalezas. Si vas a hacer un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que hay que hacerlo en nuestro país, ¿dónde están nuestras fortalezas? Si solo vamos a señalar nuestras debilidades, estamos mal, no hay una conciencia de la verdad. La verdad es que tenemos fortalezas. Entonces, hay que señalar las fortalezas y hacerlas crecer y rebajar las debilidades.
Estudios FODA. Es un FODA, un análisis FODA. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los mecanismos que podrían utilizarse en las escuelas a nivel básico para poder dar a conocer o aumentar la resiliencia en los niños? Yo soy el director del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo. Tenemos 6 años de estar haciendo investigación de la pobreza. Estamos ahorita tratando de hacer un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para involucrar desde que ingresa un alumno hasta que egresa, ya sea en especialidad o posgrado, empiece a formarse y a hacer crecer su resiliencia nómica. Entonces hablábamos para terminar, de 3 resiliencias: la simple, la nómica, que es aquella que te permite hacer crecer estos aspectos. Tus competencias. Entonces, tus competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. La mayoría trabaja conocimientos en las escuelas y en las universidades. El Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la UAM está consciente de este término y nos llamó en cuanto supo que estábamos haciendo talleres y quiere que le demos talleres a todos sus docentes, a todos sus alumnos, y quiere que se involucren hasta los administrativos. Entonces, contestando un poquito por ahí tu pregunta, ¿qué programa podría hacerse a nivel nacional para resolver esta situación? Bueno, la Universidad de Pensilvania, a través del departamento que maneja Martin Seligman, está trabajando a solicitud del gobierno de South Australia, que es uno de los estados más grandes, un programa para que desde preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria se les desarrolle la resiliencia. A mí no sé, me suena un poco conocido esto que está tratando, porque, bueno, al menos me suena conocido al menos en el aspecto de la educación deportiva, educación física, en el caso de los países de carácter socialista, como el caso cubano, en el caso soviético, en el caso polaco. Ellos lo usan. Exactamente. Suiza es el promotor en el deporte en Cuba y en Rusia. Sí, entonces es la forma de sacar las aptitudes y de en qué son mejores los muchachos e ir desarrollando todas esas habilidades y formar deportistas de élite. Bueno, sabemos que de estos países son punta de lanza en el aspecto deportivo. En Juegos Olímpicos siempre han ganado muchísimas medallas y su formación es muy característica, porque no todos los países la aplican, aunque ya han salido muchos entrenadores, por ejemplo, de Cuba o de Rusia, y se dedican a entrenar en otros países. Pero no sé, me suena mucho a esto, y también más o menos de cómo funcionaba la educación durante los tiempos de la Unión Soviética. No sé si estoy correcto en esto. No creo, no lo sé y desconozco. Puedo, y lo que voy a decir es como un presentimiento, porque sí me gusta estar consciente de que pasa en la educación en diferentes países. Sí sé que en Suiza trabajan en el deporte, a través del Instituto Suizo para el Desarrollo y de la Academia Suiza para el Desarrollo. Ellos empezaron a trabajar la nomia y ahora están trabajando la resiliencia a través del deporte. No sé si conocen a Roger Federer, él es suizo. Sí, su entrenador trabaja la resiliencia de Roger Federer y es el campeón ahorita peleándose con Nadal. Entonces, sí existe en el deporte de Europa, Rusia, Cuba, lo he oído, y hay pequeñas lecturas breves de la aplicación de la resiliencia en el deporte. Es lógico, si tú no crees que puedes, pues no vas a triunfar en ningún deporte. Tienes que empezar a trabajar todos los aspectos mentales, de actitud, físicos, emocionales y psicológicos y existenciales, si quieres también. Lo que sí, nada más para continuar en la parte de educación, deberíamos empezar ya a incursionar en la educación a nivel de preprimaria y primaria. Denise Dresser no puntualiza, regresando a su libro, en la educación simplemente habla
de estas pruebas enlace, de estas pruebas que se están haciendo actualmente. Estamos mal y es la política, la culpable es la secretaria del sindicato de maestros. Entonces, sí, es muy fácil señalar, cualquiera viendo televisión puede también señalar a esta secretaria del sindicato. Pero de hecho hay una parte donde habla de la responsabilidad, ¿no? Que en cuestión de responsabilidad ciudadana está sé que marca todo lo malo, ¿no? Y habla de que no somos responsables como ciudadanos, que somos faltos, ¿no? Pero por ejemplo, hay una crítica que le haces y que otras personas le hacen, que ella enfoca los ojos en la clase media. O sea, para ella la esperanza está ahí, porque son los, como si no sé si pueden dar el brinquito, ¿no? Creo que observas cuando dices que no habla de las clases bajas, de los pobres, como diciendo, bueno, ellos mejor ni pensamos, porque están muy, muy mal. Y no me parece muy adecuado la postura que maneja, pues sería bueno pues, algún día discutir con ella, ¿no? Esperemos que quizás también para este foro algún día pueda venir, no sabemos. Pero hay que hacerle la luchita. Sería una muy buena Una buena plática con ella. Si me invitas a estar muy fuerte. Doctor, yo tengo una pregunta. Creo que en estos hervores estudiantiles, estos movimientos estudiantiles que surgen en México, podemos pensar que ellos son resilientes a la política, al sistema que se les impone, a que ya no desean lo mismo. ¿Podemos ver en ellos resiliencia? Cuando vemos a los jóvenes de hoy, sí tienen probablemente un tipo de anomia siliente diferente al que tenían los jóvenes anteriores. ¿Por qué? Porque la tecnología te ayuda a formar más habilidades y más actitudes de competencia. Me siento más seguro porque le gané en Super Mario a mi amigo. Y eso antes no lo tenías. Antes pues, o jugabas básquet, o jugabas fútbol, o jugabas balero, ¿no? Entonces no era muy fácil construir en ti esa seguridad. Pero no es nada más construir la seguridad en ti, porque muchos de los jóvenes construyen una seguridad falsa. Y solo es aparente. Entonces te tratan de, y creen que con decir todas las malas palabras que están de boga, ya eres libre, ya eres más seguro de ti mismo, ya lo hiciste. Pero eso no es nada. Estás parado en una nube que te hundes en un momentito. A la hora de afrontar una adversidad, te sacas. Que es a Pierre Bourdieu, ¿no? Creo que muchos Sí, estudios también parten, exactamente, ¿no? Que decía el hábitus es así como que la gente comía mucho picante porque era de la clase baja porque mostraba mucha hombría, ¿no? Pues dice la clase alta delicada porque ellos son finos, tienen que ver con esas cuestiones, ¿no? Que parten de mucho de lo que usted menciona. Pero mi pregunta va en este sentido porque vemos que no sé si los podemos empatar en que tienen anomia, están siendo resilientes ante el sistema, pero son anómicos al mismo tiempo. No me quedó clara la respuesta. Gracias, Iván. Creo, para responder directamente, que hay más anomia en los jóvenes en el mundo. En México también. En México ya hemos tenido casi por antonomasia la anomia silente en nuestra población, unos más, otros menos. Los jóvenes de hoy todavía no los considero, y te voy a decir por qué voy a hablar. Así, voy a hacer un paréntesis. Doy clases en varias universidades. Tengo contacto con ese grupo de jóvenes de esa edad, no de primaria ni de secundaria. Bueno, también he estado últimamente en primarias y prepas. Y veo los exámenes y pregunto después de los exámenes, y me ha tocado examinar como sinodal a varios egresados de maestrías y de licenciaturas. Y me da tristeza ver que voy a universidades como la del Estado de México, voy a la Universidad de ITAM o voy a la Universidad del TEC a graduar o a ver graduar, y te das cuenta que hasta los mismos profesores a la hora de examinar hacen unas preguntas que dices, ¿qué está pasando aquí? Ellos mismos no se sienten seguros de contestar, y ves sus trabajos y dices,
no es copy and paste, pero no se ve, no se ve que hay... Lo parafraseo. Sí, no hay, es un salir porque encuentro la forma de hacer el trabajo, no hago el trabajo porque hice una investigación que me apasionó, ese es un resiliente. Y no hubo adversidad enfrente que me detuvo para llegar a esto, y lo logré, y con eso sacas una mención honorífica. La mayoría es, híjoles, respiran y a la hora del examen contestan y dicen, no, está contestando otra cosa, o se va, distrae las respuestas. Eso para mí me dice que no hay todavía un nivel de resiliencia en los jóvenes. Pero me parece que la pregunta va un poquito más enfocada, ¿no? En un grupo en específico, estos movimientos, hagamos un poquito más singular, de Movimiento 132, por ejemplo, ni siquiera estos grupos están mostrando, digamos, resiliencia. ¿Para ti no la tienen? Mira, esa sería muy aventurada la respuesta si yo no lo hiciera científicamente. Tendría que haber hecho una muestra de por lo menos 400 personas, entrevistarlas, pasarles un test, medirles la resiliencia. Tú no puedes decir hay más o menos resiliencia, me huele, ¿sí? No es serio. Te puedo decir que en la política los jóvenes son muy manipulables, son los que necesitan más dinero para sus chelas y sus entradas, ¿no? Entonces, te vas a dar 500 sales, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Grito, y para quien sea, ellos no tienen como una definición política, esa es mi opinión. Eso sí lo puedo percibir, lo ves con claridad hasta en los mítines de ellos. ¿Con qué facilidad mandas a cualquiera, 2, 3 entrenados y divides? Ahora ya se dividió el grupo, no sé si ya se dieron cuenta, ¿no? Hasta ahora que no son los del ITAM, pero estos sí son, pero ¿con qué facilidad te dividen? Ya este otro se está dividiendo en otros 2, entonces son muy manejables, ¿no? Eso no es resiliente, porque el resiliente tiene carácter, tiene criterio propio, es autónomo, el otro es un borrego, va donde van las masas. ¿Sí? El que tiene anomia siliente, pues, solo en grandes masas se siente que es alguien, se esconde dentro del ruido. Entonces, yo no creo, estos movimientos en México somos expertos, desde el 68 he visto, desde la UNAM, no sabes cuánta gente en la universidad era pagada por el gobierno, pagada por un interés, pagada por un partido, y hacen lo que quieren con los jóvenes. Yo no he visto un joven definido. Sí he visto algunos que hablan, y hay varios jóvenes saliendo, pero no podríamos decir, estos jóvenes se levantaron por iniciativa propia e hicieron esto. Me da la impresión que, bueno, ahí te va mi opinión, existe el Leadership Plus y una cantidad de cursos y el liderazgo. Aquí te digo mi opinión del liderazgo, es la construcción de la poca democracia. O sea, antes yo pensaba, fíjate, por muchos años pensé, yo trabajé en empresas, fui director general de varias empresas multinacionales, y siempre pensé, un país que tenga más líderes va a ser mejor. Y después me di cuenta que lo que estabas haciendo era tener más gente que hacía o sometía a gente que lo seguían, o tendrías más coordinados a los seguidores que con un solo seguidor. Repartías el agacharte, el acomodarte a alguien. Sí, es que un líder, aunque sea en un grupito chiquito, aquí nosotros, yo puedo agarrar a ustedes 2 o 4, yo soy el líder, y ustedes empiezan a acomodarse. No, ya no son autónomos. Entonces sería mejor tener más gente con criterio en lugar de tener más líderes. Bien, tener más gente con resiliencia, porque esa gente, tú eres autónomo, todos somos autónomos, aquí no hay un liderazgo, hay un acuerdo democrático, nos ponemos de acuerdo, no hay un líder. ¿Se puede manejar un país sin un líder? Esa es mi opinión, que sí. Para mí el liderazgo es un invento que ya lo metí al cajón. Sí, porque yo lo adoré así, yo fui un líder, yo fui director de empresa y yo estudié liderazgo desde niño. Entonces creí en el liderazgo, pero hoy, cuando razono con esto, más científico, digo, espérame, si lo que estás construyendo es más anomia, porque no dejas que la gente piense que más líderes aquí en los bancos y en las empresas. Y fíjate que cuando ves los países más desarrollados tienen más líderes, sí es cierto, pero no necesariamente más resiliencia. Hoy los países
de primer mundo están teniendo un crecimiento enorme de anomia civil. Eduardo, Sí, perdón. yo quisiera abarcar los últimos minutos del programa con dos cuestiones. Ahorita ya hablamos del libro de Denis, señalamos algunas cuestiones que no nos parecen o que no te parecen, pero la pregunta va, ¿cuáles son las bondades del libro? O sea, ¿qué libro es esto bien identificado? Un punto muy bueno. Y segunda cuestión, quisiera discutir brevemente las propuestas que hace al final. O sea, ya ves que hace una lista como Lo que de podemos 10, hacer. lo que podemos hacer, qué piensas. Antes de entrar al aire platicamos que eran observaciones muy generales que no venían como con una propuesta de instrumentalización. Quisiéramos escuchar un poquito de ti, cómo podemos crear esa instrumentalización. Bien, es tan apasionante este tema que empiezas hablando de un libro y te metes al tema. Regresas al libro y te metes al tema, porque se sabe que por ahí hay mucho que hacer, ¿no? En todos los niveles. El libro de Denis lo divide en 7 partes. Ella habla de, primero, cuál es la tarea nuestra, una pequeña como resumen de su libro, que suena bien, pero otra vez muy general y muy a lo político y económico. ¿Cómo hemos sido? Pues te habla de un sometimiento, te habla de estar petroidiotizados, te habla de mal educados, conformistas, corruptos, otorgador de privilegios y Salinas y bla. Okay, sí, así es como hemos sido. Y de dónde venimos, es su segundo capítulo, pues te habla de cómo el botín y de la impunidad, etcétera. Pero yo diría que está bien, estructuradamente te presenta un espejo de una realidad a medias, porque en la política yo estoy seguro que tiene que haber gente resiliente y gente buena, seguro, no puede haber el 100% de gente mala. Hablando de sus propuestas, es bien triste, de verdad, como una científica como ella, tú ves el libro donde están sus 10 propuestas, y vas a ver, la número 1 no tiene título, el número 2 no tiene, son párrafos. Tú no puedes, mira, la número 3 empieza con párrafos, no dice qué es, cuál es la número 3. La número 4 no dice qué es, y empieza nada más a hablar. Su estilo es muy de diálogo, no es un estilo literario, está narrativamente diciéndonos las cosas, pero eso está mal. O sea, tú, estructuralmente, en una cosa seria, pues yo me atreví a analizar sus párrafos y les puse un título. Y le puse al primero, usar las redes sociales. Órale, con eso vamos a arreglar México. Dije, no manches, está bien, es importante actualizar a nuestros jóvenes en el internet, pero usar las redes sociales no te va a solucionar nuestro problema. ¿Cómo combatir un monopolio? Bueno, estás hablando de mega soluciones. Yo no puedo combatir un monopolio, ni el pueblo lo puede combatir, o sí. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo razonar tu voto? Eso soluciona todo el problema, es una solución política, democrática, sí, estoy de acuerdo, vamos a tener una democracia funcional, como ella pide. ¿Cómo hacer una revolución educativa? Ahí no lo dice, no lo dice, solo dice, salimos mal y hay que estar bien. Eso lo dice mi mamá, eso no lo necesita decir alguien que estudia en una gran universidad. ¿Cómo empezar a recoger la basura? Yo estoy de acuerdo que hay que ser limpios, que va a haber mejor salud, que ser sucios y tirar la basura, ya estamos hasta acá. Pero eso no soluciona tu problema de pobreza ni de país. De antemano que este foro es un foro completamente abierto para generar, para debatir ideas, pero no implica realmente el contexto real del discurso
de nuestro proyecto, dado que es un proyecto intra, multi y transdisciplinar. Y entonces el día de hoy vamos a platicar un artículo que el doctor Dagoberto Flores Olvera, que ya había tenido la oportunidad de acompañarnos anteriormente para hablar un poco de la anomia siliente, pero ahora vamos a incursionar un poquito en video. Vamos a platicar uno de sus artículos que él hace una crítica al país de uno de Denise Dresser, que es una de sus obras más recientes que ha realizado. Y entonces, doctor, antes de que iniciemos este programa, me gustaría, porque tenemos una mesa muy grande y creo que va a ser muy enriquecedora, pero bueno, vamos a presentar los que nos encontramos en la mesa y somos Carlos Ariel, Cristóbal Rosiles Schlizik, Dagoberto Flores Y Miguel Ángel Tepos. e Iván Adelchi para servirles. Doctor, pues en primera parte, ¿por qué surge este artículo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos en un programa más de Homo Políticos, un capítulo muy interesante en la familia de los podcasts, donde el día de hoy vamos a platicar con el doctor Dagoberto Flores Olvera sobre un artículo que él hizo y lo que queremos. educación, agricultura, economía, política, etc. Y no puedes decir, nuestro país está mal y su medicina es esta, y decir que la medicina es económico-política. Entonces, en el afán de dialogar con ella y presentarle una de las tantas aristas que pueden ofrecer una solución a nuestro país, y que es nueva y que poca gente conoce, como ya lo hemos platicado la vez anterior, la anomia siliente, que es uno de nuestros problemas, y la resiliencia anómica, que definitivamente todavía no ha incursionado bien en nuestros medios de desarrollo en el área educativa. Y ella habla de educación, y ella habla de salud, y ella habla de desarrollo económico, pero le falta muchísimo esta parte. Entonces, buscándola, le mandé mails, le mandé Twitter, le mandé de todo, lo empecé a perseguir hasta que lo encontré y lo compré. Excelente. Sí, definitivamente ya era un bestseller que estaba a punto de salir. Y después de leerlo, me dediqué a tratar de contactarla, porque tenía interés en hacerle ver que podía enriquecer muchísimo más y asentar bien sólidamente su crítica y su propuesta, porque pues, es lógico que ella es politóloga y economista en el sentido de la política económica, y ese es su enfoque, pero el problema es que quiere ella resolver todos los problemas de México con ese enfoque. Tú bien empezaste a hablar de que esto era multidisciplinario, y ya cuando hablas de un país, un político, muchos, se dedica a todos los aspectos. Contexto de que surge este artículo a partir de qué libros. Gracias, Iván. Siempre he seguido de cerca a Denise Dresser en las conferencias que da, en el ITAM donde yo doy clases, o en la misma televisión, en el canal 106, en la hora de opinar. Y realmente es de ponerle atención cómo sobresale dentro de todos los posibles críticos de la política económica de nuestro país. Ella es una buena politóloga, se dedica a criticar y a investigar bien de cerca, sin temor y valerosamente. Y me ha llamado la atención lo que publica. Cuando vi su último libro, corrí inmediatamente a comprarlo y me di cuenta que estaba agotado, entonces definitivamente algo tendría de bueno.